se va a ir repitiendo varias veces. De las cosas que vamos a hablar ahora, se va a ir repitiendo en psicología general para explicar las bases de todas las alteraciones. Y una vez que entiendan eso, cuando entremos a patología especial, van a entender, es mejor que se les va a hacer mucho más fácil. Lo que yo les voy a pedir es que atiendan, si quieren, les voy a pasar a la del representante del grupo para el representante general. Una parte es marina, que atienda. No es muy extenso, voy a tratar de ver la parte política, porque no quiero ver con cosas que vamos a ver. Entonces, en trastornos metabólicos, tenemos que entender es algo bien básico. En el cuerpo se producen diferentes reacciones, ¿no es cierto? Y estas reacciones, cuando hablamos de metabolitos, la finalidad es catabolizar, degradarlas. ¿Por qué medio las degradamos? A través de enzimas o hidrolasas que van a venir a degradar y fermentar estos metabolitos que normalmente se degradan de una forma más sencilla y luego los eliminamos, ¿no es cierto? Esa es la función, de hecho, o lo que pasa en el metabolismo. Esto ayuda a que las células y los tejidos vayan, ¿no es cierto?, renovándose y eliminando ciertos componentes que normalmente se producen. Y de esa forma mantenemos un equilibrio, ¿no? Se producen, se eliminan, se producen, se eliminan. Así como comemos, lo eliminamos, ¿no es cierto? De la misma forma, las células son todas para mantenerse tales. Entonces, si hablamos de trastornos metabólicos en general, vamos a hablar de todo ese conjunto de alteraciones que se producen, ¿no es cierto?, como consecuencia de esta alteración en la degradación o la eliminación de los diferentes metabolitos. Esto puede afectar a las células, sí, a los tejidos en conjunto y a los sistemas, los órganos y sistemas, porque se van a empezar, si no eliminamos, ¿qué pasa? Se empiezan a acumular, ¿cierto? Vamos a clasificarlos así en general en dos formas, ¿no? De forma congénita y adquirida. Los congénitos no son muy comunes, son muy frecuentes, pero tenemos que saberlo porque puede parecer algo bastante. Los adquiridos vamos a ver que son más comunes, porque les digo esto. La mayor parte de estos trastornos están asociados a alteraciones genéticas que están en las enzimas, ¿no? O hay ausencia, o hay deficiencia, o hay alteración, ¿no? La mayor parte de los trastornos metabólicos que son de tipo congénito son de carácter autosómico recesivo y alguno que otro va a ser ligado a la consumo sexual, ¿no? Entonces, esas son las excepciones. Dentro de las causas de origen genético, alteraciones genéticas, como les decía, puede ser porque la enzima falla. Entonces, el metabolito, para degradar a otro más simple, no puede, ¿no? Puede haber una enzima, está presente, pero puede estar alterada en su estructura. Otra forma es que esté presente la enzima, pero haya ausencia de inhibidores. Todo es un equilibrio en el organismo. Vamos a ver más adelante, como decía, en patología especial, podría ser porque más detalles de las enfermedades y después de cada una. Entonces, aquí vemos un lisosoma y este es el anhelo en que generalmente se acumulan ciertas enzimas liganderas. Por eso la mayor parte de las alteraciones metabólicas van a estar relacionadas a alteraciones en cambio, los trastornos metabólicos adquiridos, ¿no es cierto? Las causas puede ser ausencia total de enzima, pero esto no es de origen genético. Es algo que nosotros nacemos todas las enzimas normales, pero puede haber un proceso, una alteración, una enfermedad, un daño en el tejido que haga que, ¿no es cierto?, perdamos estas enzimas. Y ya lo vamos a poder hacer. O alguna alteración que se dé en adelante de una secuencia de aminoácidos. Se puede dividir estos en carenciales o tóxicos, que pueden ser exógenos o endógenos, que generen esta alteración en estas enzimas, ¿no? Para diferenciar un trastorno metabólico congénito de un adquirido, en los congénitos la mayoría están relacionados a alteraciones genéticas, la mayoría son mutaciones. Una gran parte se presenta durante el nacimiento o la primera infancia
incluso, pero esto no, como les decía, no es excluyente. Hay adultos que la manifestación, digamos, se puede dar por encima de los 40 años y recién es notorio la enfermedad, porque están en fase asintomática. La mayor parte está, es de carácter autosómico recesivo y, como decía, algunos están ligados a la sexo. No hay influencia de su peso, quiere decir que le quiere usted mediamente, no voy a incluir esto, sino la enfermedad se va a dar porque ya está establecida. No son casos frecuentísimos, ¿no? Y si se presenta en los primeros años de vida, ¿no? O entre los primeros meses, primeros años de vida, 1, 2, 3 años, generalmente es de mal pronóstico, ¿no? La mayor parte de los pacientes tienen una alteración muy severa y fallecen, ¿no? En cambio, si se presenta más adelante, esto es progresivo y lento, y en la etapa adulta pues, se pueden manifestar algunos síntomas y algunos de ellos incluso pueden llevar su vida a en cambio, en los adquiridos hay un componente complementario, ¿no? Puede uno tener una cierta predisposición o alteración genética, pero que nunca podemos manifestar la enfermedad. Pero si yo me expongo a ciertos factores ambientales, puedo desarrollar enfermedades, puede dar, no solo sometida a los factores ambientales, también puedo desarrollar. Hay influencia en relación a la edad y el sexo, por ejemplo, la diabetes mellitus, analizamos que vamos a ver más adelante, es un trastorno metabólico amplio, pero que se da en personas adultas, ¿no? Los factores generalmente asociados a los factores ambientales. De acuerdo a la ocupación, también puede haber un origen tóxico, son más comunes, y eso es lo que nosotros vamos a ver finalmente en la parte clínica, y por lo general el pronóstico es bueno siempre y cuando nosotros sepamos controlar, ¿no es cierto?, los factores que están incluyendo para los receptores. Entonces, en síntesis es eso, ¿no? Tenemos diferentes metabolitos, entre ellos proteínas, minerales, líquidos, todo se degrada. Y dependiendo del metabolito se va a producir un trastorno metabólico. Si hablamos de algunos minerales, como ejemplo, podemos hablar de calcificación. Y va a haber diferentes tipos de calcificación. ¿Qué significa la calcificación? Depósitos de sales de calcio asociados a otros minerales que van a producir, ¿no es cierto?, que se van a depositar en sitios no comunes, ¿no es cierto?, que es como el hueso, por ejemplo. Ahí tenemos el calcio y otros minerales que forman la matriz ósea, ¿no? Pero en la piel eso no es común, ¿no es cierto? En órganos como el riñón, ¿no? Eso ya no es común, no vemos hormonas de hueso normalmente, ¿no? Ahí podemos ver que se puede producir en otros sitios que no van a hay diferentes tipos de calcificación. Han debido escuchar ya lesión celular, calcificación histrónica, ¿no es cierto? Calcificación metastásica. Ahora, otros tipos de calcificación, como la calcinosis o la formación de cálculos, también se pueden producir de forma localizada. Y hemos dicho calcificación histrónica y es un tema que ustedes se han llevado, lesión celular, ¿no es cierto? Y simplemente es el depósito, igual, calcio y otros minerales que se van a producir, ¿dónde? En tejidos lesionados, tejidos que han muerto, ¿no es cierto? Cuando tenemos una lesión en partes blandas, en un tejido, este tejido se muere y puede esta necrosis generar depósitos de calcio, ¿no es cierto? Y otros minerales, y por ende formar focos de calcificación, ¿no? Entonces, esto podemos verlo, por ejemplo, en los nuevos casos de pulmón, en las paredes vasculares de la aterosclerosis, en un hematoma organizado también se puede depositar, formar estas calcificaciones. Y en tumores también que entran en necrosis o por crecimiento puede verse, pero incluso en tumores benignos. Aquí vemos la pared de un vaso, las flechas que muestran cómo se está depositando alrededor que es el material, los centros de sales de calcio, donde están las flechas negras, y ahí vemos la luz parcial. También, como decimos en las placas de terremotos, esta es la luz de un vaso y vemos en la flecha donde también se está formando y se está depositando este depósito de calcio. La aterosclerosis, como ya vamos a ver más adelante en patología especial, es también un estímulo para que se deposite calcio y otros minerales, porque inicialmente esta alteración es el acúmulo de colesterol. Entonces, la pared del vaso primero se llena de grasa, como hay una reacción inflamatoria, esta inflamación produce destrucción del tejido. Y esto estimula a que haya fibrosis y posiblemente también. Entonces, esto es aortas, donde vamos a ver
placas hidromatosas y también placas de calcificación. La calcificación metastásica, en cambio, siempre hay una alteración más. Por lo general son estados de hipercalcemia. Por ejemplo, el hiperparathyroidismo primario y secundario, primario que sobre todo está asociado a adenomas paratiroideos, es decir, que se puede ver un terciario asociado a una enfermedad renal, hipervitaminosis de hipercalcemia idiopática en la infancia, enfermedades Addison, procesos de destrucción ósea, por ejemplo, tumores como el mieloma múltiple, por ejemplo, que empieza a destruir el hueso, genera el calcio que está en los huesos, y por ende también se produce calcificación en otros sitios que no son normales, ¿no? Podemos ver en el estómago, en el riñón, en otros lados, este tipo de calcificación, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una lámina donde ven la flecha, ese engrosamiento que se ve en el tabique alveolar es el depósito de calcio. Es solo un ejemplo. La carcinosis también es una forma de formación por calcificaciones que pueden ser localizadas o generalizadas, que se dan en ciertos sitios, ¿no? Esta es algo que también se da en ciertos estados, como por ejemplo la carcinosis colitis. Vemos el talón de este paciente y vemos como un nódulo, ¿no? Si uno retira, son formación de hueso, ¿no? Localizado. Ahora, este también se puede dar en la grasa que está por dentro de la piel, que es el tejido celular subcutáneo, los músculos y los tendones, ¿no? Eso ya es cuando se vuelve más generalizado. Pero la mayor parte de los pacientes que tienen algún trastorno relacionado al calcio muchas veces presentan inicialmente en la piel ciertos movimientos de la calcinosis. Y los virus, como habíamos dicho dentro de este grupo, que se pueden producir en la vejiga o también en el riñón, también incluso en la vesícula, que es algo más común, pero en la vesícula inicialmente este cálculo que se forma es de colesterol grasa, ¿cierto? Es colesterol, y a eso se puede añadir que se pueda agregar unidades de calcio y formen un hito como más grueso, ¿no? Más pigmento, más nuevo. En pigmentos, en relación a estos metabolitos, vamos a hablar que los pigmentos en sí, endógenos, son sustancias que dan color, ¿cierto? Así como nuestra piel, ¿cierto? Hay otros elementos que se producen normalmente y van a dar color a tejidos de algunos tipos. Por lo general, la mayor parte que pueden producir trastornos están relacionados con los endógenos, pero también hay algunos exógenos que pueden producir alteraciones. Vamos a hablar ahora de esto. Como ejemplo de exógeno, la antracosis. ¿Qué será la antracosis? ¿Qué acumularemos? Este es un monociclo. Por lo general, ¿cierto? Son pigmentos de carbón, fragmentos de carbón que uno hilada y se queda depositado, ¿no? Entonces, esto era algo común en los mineros, ¿no? Que trabajaban en el carbón y obviamente inhalaban continuamente este pigmento por sus pulmones se volvían negros, producían una reacción inflamatoria, producían una enfermedad pulmonar restrictiva, ¿cierto? Y podemos ver aquí en estos macrófagos, por eso vemos este punteado medio minúsculo, ¿cierto? Que se traduce en el tejido como zonas negras o del pigmento. Pigmentos endógenos, aquí hablamos de la hemosiderina, pero la hemosiderosis, por ejemplo, no es una enfermedad. Vamos a ver más adelante la hemocromesis, pero el acúmulo de hemosiderina se puede dar tras ciertos procesos. Un trauma, por ejemplo, que genera acumulación de sangre y la degradación de la hemoglobina que produzca, ¿no? Que los histocitos o los macrófagos acumulen este pigmento antiinflamatorio, que es la hemosiderina, que se va a quedar dentro de estos tejidos hasta que se logre eliminar. Por ejemplo, este es un alveolo pulmonar. En la insuficiencia cardíaca se produce edema pulmonar. El paciente muchas veces empieza a eliminar un líquido rosado, pero luego ahí vamos a ver que inicialmente en este edema pulmonar hay muchos macrófagos que están cargados de este liberación de líquidos. Ahí sale no solo en una atención especial también, si es demasiado la eliminación de estos linfocitos y de las hay en algunas enfermedades críticas, en los túbulos renales se puede acumular, ¿no? Y vemos que este puntillado azul es
vemos este material que se está acumulando. En este caso, como les decía, la hemosiderosis es un trastorno metabólico, pero como les decía, se puede ver en diferentes patologías. En cambio, la hemocromatosis sí es un trastorno metabólico instablecido, en el cual va a haber una alteración en el metabolismo. El hierro se va a absorber de manera alterada a nivel intestinal, que se absorbe así, y este se va a empezar a depositar en los tejidos. ¿Cuáles son los tejidos que van a acumular a mayor frecuencia este metabolismo? El hígado. Entonces, el hígado al acumular el hierro, pues, se van a llenar los hepatocitos de hierro, se van a romper, destruir, y los macrófagos van a empezar a acumular igual hierro. Toda esta acumulación va a generar destrucción del hígado. Y esta destrucción va a generar, ¿no es cierto?, la formación de caries fibrosos, que se forman en la cirrosis, ¿no? Y va a tener una característica, va a tener una coloración, ¿no?, de marrón amarillento. Va a producir también diabetes porque a nivel del páncreas también va a haber. Y pigmentación cutánea porque en tejidos íntimos también se va a necesitar metabolito. Al producir la diabetes y acumulación en el páncreas, va a producir lo que se llama diabetes pronunciada porque tiene estas dos características. Presenta diabetes porque se ha depositado a nivel del páncreas, se ha destruido los islotes de Langerhans, y va a producir también una pigmentación cutánea, por eso se llama diabetes pronunciada. Esta puede ser de dos, genética o adquirida, y como les decía, la acumulación en cualquiera de estas dos vías va a ser a nivel del hígado con mayor frecuencia. Vemos aquí la cirrosis, un hígado medio amarillento con múltiples nódulos, y en la histología, ¿qué es lo que vemos? Fibrosis, y si vemos aquí este puntillado azul en el nódulo hepático, es el depósito de hierro. Entonces, la cirrosis se caracteriza por la formación de nódulos o nódulos grandes que están rodeados por la función del hígado es la misma, que es deficiente, y aquí vemos igual corte histológico de deficiente para los hepatocitos y un puntillado azul que se presenta el hierro que se acumula en piel y mucosas, como decíamos, y cuando afecta el páncreas y se produce la diabetes, la pigmentación hemos dicho que se llama la enfermedad de Wilson. En este caso vamos a ver que la enfermedad de Wilson se caracteriza ¿por qué? Porque hay una acumulación de cobre. ¿Por qué se va a acumular el cobre? Porque va a haber una deficiencia prismática, en este caso la celuloplasma, ¿no? Los lugares donde más se van a dañar y se van a acumular este metabolito va a ser hígado, ojo y el sistema nervioso. En el hígado vamos a ver una fase progresiva de primero lesión celular, que puede ir solo desde una estenosis, pasa a un estado de hepatitis y termina en una cirrosis. Controlamos a nivel del ojo, a nivel de la membrana del vecino, va a producir lo que se denomina un engrosamiento, que se llama la vía de calcificación. Y en el sistema nervioso central, a nivel de los ganglios basales, se van a empezar a depositar, y obviamente esto va a generar trastornos, por ejemplo, temblor, y progresivamente un deterioro intelectual y el paciente. Entonces, aquí vemos, es más notorio, ¿no es cierto?, aquí la cirrosis porque forma aquinoductos, como hemos visto en la histología. En el ojito hemos dicho que va a producir a nivel de la membrana este engrosamiento por el depósito, que es el anillo, ¿no es cierto? Vamos a ir ahora con metabolismo. Las proteínas van a estar en diferentes tipos. Entonces, la mayor parte de estas alteraciones en las proteínas se van a tener también a mutaciones. Aquí solo vamos a hablar de algunos ejemplos. Como decía, en cada capítulo más adelante vamos a ir más estos, ¿no? La mayor parte se dan mutaciones en los genes de las proteínas estructurales, y, por ejemplo, aquí vamos a dar dos trastornos, el síndrome de Marfan y el de Herrmann, que es muy parecido porque son proteínas que forman parte del colágeno, y estas son las que están alteradas, ¿no? Entonces, en el síndrome de Marfan, la alteración está en el tejido, principalmente en el colágeno. Y este colágeno está en diferentes tejidos: el esqueleto, en los ojos y en el aparato cardiovascular.
algo importante porque en el síndrome de Marfan va a haber una alteración en la elasticidad, ¿no es cierto? Y por ende va a haber insuficiencia en muchas paredes vasculares, ¿no? La mayor parte de los casos es heredado, ¿no? Porque hay un componente genético, sobre todo de tipo único dominante, y puede haber casos esporádicos. No puede tener antecedente familiar, pero puede tener un hijo con síndrome de Marfan. Pero la mayoría siempre hay un antecedente. Aquí vamos a ver que hay la mutación del gen FPN1, ¿no es cierto?, que codifica la fibrina, ¿no?, que es un componente esencial del sistema. Vamos a ver aquí que la mayor parte se asocia, como decía, a un componente genético que se hereda. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Alteraciones óseas. Son pacientes súper altos que tienen extremidades largas por relación con el tronco. Hay una hiperextensividad, bastante elasticidad. Y vamos a ver también que estas personas pueden sufrir, ¿no es cierto?, luxaciones con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque todos sus tejidos constitutivos son algo importante en el síndrome de Marfan es en el aparato cardiovascular, ¿no? Tomen en cuenta que hay fibras elásticas en el conjuntivo y en los componentes del espacio. Y en la circulación mayor la aorta es algo importante, ¿no? Entonces, como es demasiado laxo y hay alteración en estas proteínas, cuando pasa y se bombea la sangre a través de la aorta, esta se distiende. Entonces, es insuficiente, ¿no? Progresivamente se produce un daño a nivel de la pared. El síndrome de Ehlers-Danlos es muy parecido, pero es un poco más leve que el síndrome de Marfan. También se asocia a alteraciones en diferentes proteínas, ¿no es cierto?, que forman parte del colágeno. Entonces, pero estas tienen N cantidad de mutaciones, por eso les denomina algo muy específico. En el síndrome de Marfan hemos visto el gen, que es el más común, y en estos casos han debido escuchar, ¿no? Hay personas que trabajan en los espectáculos que se cuelgan con ganchos y se extienden por la piel, ¿no? Esas personas son por lo general las personas que tienen este tipo de problemas. Y lo más, no presentan muchos trastornos, o sea, como el síndrome de Marfan, pero sí hay algo característico que es la hiperelasticidad. Han debido escuchar o ver a veces este tipo de personas que hacen shows, ¿no es cierto? Hay otro tipo de trastornos, en este caso asociados a proteínas receptores, y aquí vamos a dar un ejemplo, ¿no? La hipercolesterolemia. En este caso vamos a ver que hay una mutación asociada al gen que codifica la LDL. Han debido escuchar, ¿no?, las LDLs, las HDLs, colesterol bueno, colesterol malo, ¿cierto? Normalmente vamos a ver que esta proteína está asociada o ubicada en el transporte del colesterol. ¿Qué pasa normalmente? Y eso vamos a repetir nuevamente en la terapia vascular. Esta proteína agarra el colesterol, viaja y lo lleva a la pared de los vasos, donde se queda transferido. Tiene el colesterol de la HDL, lo saca, y luego lo deposita en otro sitio para el uso. Pero ¿qué pasa si esta proteína está defectuosa? Lleva el colesterol a la pared de los vasos, diferentes tejidos, y se oxida y no puede sacar. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Normalmente nosotros, si van a ver vuestra patología de desde los 10 años, 11 años, tenemos estrías de grasa en la pared de los vasos. Pero normalmente ese proceso se va regulando hasta que nosotros somos adultos por encima de los 45, 50, 45 años. Si nosotros consumimos demasiadas grasas, o sea, que no se pueden eliminar, se depositan en diferentes tejidos. Uno de ellos es la pared de los vasos. Eso es en esa edad, pero estas personas, en cambio, a los 20, a los 30 pueden tener infartos. ¿Por qué? Porque ya han desarrollado placas. Porque toda esa grasa que se ha depositado de forma transitoria no se ha podido recuperar. Entonces van a tener estas personas a temprana edad placas heteromatosas de la pared de un vaso. Todo esto claro que ven es los específicos con grasa con colesterol, ¿no? Al final se forman placas heteromatosas, altera la pared del vaso de elasticidad, se pueden romper y al final se pueden dilatar la pared de los vasos con un aneurisma, una placa que se rompe, un émbolo que llega al corazón, alguna malfunción
paso, y cosas que vamos a ir viendo aquí especialmente. Pero esos son los conocimientos. Normalmente todos tras la ingesta que nos tenemos desarrollamos ciertos grados de aterosclerosis, ¿no? Dependiendo de los factores ambientales, y eso es ingesta de alimento. Vamos a los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos son una fuente esencial, ¿no? Son parte de nuestra alimentación. Algunos consumimos más que otros, pero siempre están presentes. Y generalmente se degradan y llegan a la sangre en forma de monosacáridos. ¿Y cuáles son los más comunes? La glucosa, la galactosa y otros monosacáridos, ¿no? La glucosa, ¿no es cierto? ¿Cómo se deposita la glucosa en nuestro organismo? En forma de glucógeno, ¿no es cierto? Normalmente nosotros tenemos reservas de glucógeno de ciertos órganos, y músculo, ¿no? Porque cuando lo necesitamos lo liberan. Pero ¿qué pasa si la degradación de estos procesos se detiene? No avanza por otro tipo de músculo. No llegamos a que sea glucosa para que se pueda ser usado dentro de la célula, ¿cierto? Entonces, a eso vamos a hablar en relación a los carbohidratos. Muchos de estos carbohidratos también se terminan degradando en grasas. Entonces, si esto se acumula, van a generar trastornos relacionados a los carbohidratos, ¿no? Aquí vamos a hablar principalmente de todos aquellos trastornos asociados a deficiencias, defectos o alteraciones en las enzimas, y aquí principalmente al liposomos. Si fuera vamos a hablar de liposomas, tenemos diferentes enzimas que van a degradar, son hidrolasas ácidas que van a degradar diferentes componentes, y entre ellos carbohidratos, monosacáridos y también grasas, ¿no? Y ahí vamos a ver que la degradación de los metabolitos es incompleto y empieza a generar ciertas enfermedades por depósitos dentro de los lisosomas, ¿no? Porque el lisosoma es como un paso, como un filo. Pasa el metabolito, no tengo la enzima o está deficiente o alterada, ¿qué pasa? Se acumula. Vamos a ver el estado degradado, ¿no? Y vamos a ver que pueden depositarse de acuerdo al tipo el metabolito, ¿no es cierto?, diferentes enfermedades. Y aquí vamos a dar ejemplo de las que son relativamente más comunes. Por ejemplo, las glucogenosis, ¿no es cierto?, entre ellas la enfermedad de Pompe, la esfingolipidiosis, ¿no es cierto?, ahí vamos a ver las tipo 1, tipo 2, las sulfamidosis, las polisacaridosis, que son polisacáridos que se acumulan también. Y otras complejas que son menos conocidas, ¿no? La fibrosis, las granulososis, ¿no es cierto? Dentro de los ejemplos más típicos, vamos a hablar de algunas enfermedades que sí es importante. En la glucogenosis vamos a hablar, por ejemplo, de la enfermedad de Pompe. Esta enfermedad se caracteriza porque va a haber una deficiencia en la enzima. ¿Cuál es la enzima? La glucosa 6-oxidasa. Y en este caso va a generar, ¿no es cierto?, a nivel del hígado y los riñones, una reacción principal, porque es ahí donde se acumulan, al no degradarse estos metabolitos, generan trastornos, ¿no? Entonces, la clínica principal en estos pacientes es hepatomegalia, ¿no? Porque ahí también se acumula nefromegalia, hiperlipemia, diabetes y tumores hepáticos. Está asociado a estos trastornos en la hepatitis, ¿no? Así, en forma general, hay diferentes tipos de enfermedad de compañía que no sé si se puede ver o dos, dependiendo el grado de afección. Si lo vemos en la forma infantil, estos niños muchas veces tienen características. Por ejemplo, tienen una cara mucho más redonda que parece un van a tener el abdomen más grande porque hemos dicho que se acumulan en el hígado. Eso es a temprana edad. También van a tener las extremidades más delgadas y por lo general el lleva. Si esta se presenta en la pubertad, por lo general el daño hepático por el acúmulo que se ha producido va a generar inicialmente adenomas hepáticos, que son los tumores hepáticos. También los riñones van a ver afectados y van a empezar a producir un agrandamiento, ¿no? Si se presenta ya en la forma adulta, va a presentar hipertensión arterial, ya va a haber un grado ya crónico de alteración en los órganos, pero no tan severos como lo vemos en el forma, ¿no? ¿Qué es lo que vemos a nivel microscópico en el hígado? Lo característico es que es un hígado con células
bastante clara por el acúmulo que se va a dar dentro de los lisosomas de estos linfocitos, inicialmente la acumulación de este otra enfermedad es la enfermedad de Gaucher, donde vamos a ver que aquí también se produce un almacenamiento de los lisosomas por deficiencia de una enzima, en este caso es la glucocerebrosidasa. Por ende, esta enzima, al ser deficiente, va a generar el acúmulo de glucocerebrosidasa. Y esto se va a producir en los lugares principales. Todo lo que lleve a cabo en el sistema de arterial, y eso que es macrófagos, ¿cierto? Principalmente, ahí es donde hay macrófagos se va a acumular. Y el sistema nervioso central. Entonces, por ende, la enfermedad va a variar de acuerdo a todos los síntomas. Si decimos que hay una forma neuronopática, ¿cierto? Va a acumularse principalmente a nivel del cerebro, las neuronas, y por ende la lesión va a ser mucho más severa, el deterioro intelectual, motor, y por ende estos niños fallecen antes. Sin embargo, puede haber una lesión un poco más leve que la lesión visceral, en la cual se va a acumular en diferentes tejidos donde haya el sistema de y puede haber una otra forma de enfermedad de Gaucher que es mixta. Hay un daño neuropático más leve y también hay un daño visceral. Y vemos aquí, por microscopía electrónica, que vamos a ver cómo los receptores se van a formar como estructuras. Esto es como algo general, necesario. Esta es la secuencia, ¿no es cierto? Como decía, dentro del sistema de exterior, principalmente macrófagos, dentro de los lisosomas, al no haber esta enzima, ¿qué se llama? Se acumula ¿qué? Glucósido, y por ende empieza a, ¿no es cierto?, generar este lisosoma aumente de tamaño, ¿cierto? Este mecanismo. Y esto va a producirse principalmente a nivel del riñón, a nivel del hígado, del hueso y del cerebro. Y dependiendo dónde se acumule más, va a producir ciertos trastornos. La forma neuropática que es más severa, porque va a producir un daño más acelerado, o la forma visceral o la mixta, ¿no es cierto? Es la expresión. Otra de las enfermedades, la enfermedad de Kaiser, también conocida como uno de los tipos de granulosidosis M2. En este caso vamos a ver la incapacidad de metabolizar o de catabolizar los M2, y vamos a ver que hay una mutación, ¿no es cierto?, en una subunidad alfa o en el cromosoma 15 que produce deficiencia de la exosaminidasa. Es el enzima de exosaminidasa. En este caso, como decía, al ver la ausencia de esto, no podemos pasar de este tipo de granulócitos M2 a una forma más simple que M3. Por ende, por esta deficiencia de la exosaminidasa se empieza o cómo vamos a ver esta enfermedad: deterioro mental y motor, ¿no es cierto? Y además, el componente motor, vamos a ver la flacidez, muscular, debilidad. También podemos ver una característica que a nivel de los vasos, a nivel de la retina, también se va a empezar a formar lo que es la mancha cereza, porque aquí también se va a depositar, por ende va a producir ceguera. Como también hay depósito a nivel del sistema nervioso central, va a afectar muchos centros, por ende también puede haber sordera y demencia progresiva, ¿no? Entonces, por lo general, este tipo de pacientes presentan estas manifestaciones en la primera infancia, como decía, de intelectual, motor, que lleva rápidamente a muchas veces a la incapacidad y a que los pacientes vivan. Otra de las enfermedades, ejemplo, es la enfermedad de Niemann-Pick, que también es parte de las enfermedades por envejecimiento lisosomal. Aquí la enzima deficiente es la esquinomelinasa, que vamos a ver que se va a acumular también la esquinomelina en el sistema reproductivo. Eso quiere decir macrófagos, ¿cierto? Este puede presentarse bajo dos formas, ¿no? Uno visceral y también con compromiso del sistema nervioso central. Y eso va a depender para qué tipo
ende, cuando hay alteraciones, se empiezan a depositar, y por eso hablamos de un daño a nivel, ¿cierto?, a nivel del sistema nervioso. En el tipo A vamos a ver que es la forma más grave, que se presenta en el lactante, va a haber afección principalmente neurológica, y obviamente la muerte por este trastorno en los diferentes centros va a producir durante estos primeros meses. Una forma menos severa es la visceral, ¿se acuerdan que hemos hablado de la forma visceral? Que afecta a órganos, pero no así el sistema nervioso. Por ende, este paciente puede tener alteraciones que pueden llegar a la muerte. Ya, y aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de acúmulos, como vemos el sistema material puede ser afectado, y vamos a ver estas células que se encuentran así, grandes mismos plasma bastante amplio. Vemos aquí, si esto es en la forma visceral. Proteínas. Vamos a hablar en forma general de esta parte. Esta era la parte. Dentro de estas hay algunos otros depósitos de materiales que se pueden producir, en este caso derivados de las proteínas, el ácido úrico. Normalmente los seres humanos, si bien podemos degradar proteínas, sobre todo de origen animal, como la carne, excepto que la degradación de ciertos elementos, nosotros no somos carnívoros. El león tiene sí enzimas especiales que le ayudan a comer todo el tiempo carne, y no generar gota. No hay ningún animal carnívoro que tenga gota, no es que tenga un trastorno. Y nosotros lo podemos desarrollar si excedemos en el consumo, y esto se da progresivamente, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que la acumulación de, ¿no es cierto?, cristales de urato va a causar el riesgo. Lo más común es el dedo gordo de pie, pero se puede dar en todo lo visto, bota, hasta en la colita, ¿no es cierto?, en todo, las orejas, en todo lado. Y eso depende de la alimentación que tenemos. Porque va a haber un trastorno, en este caso de acné, ¿no? Históricamente vamos a ver estos cristales de la materia de los cristales, y genera una respuesta inmunitaria y forma como una dolorosa. Y hay una forma congénita, ¿no?, o sea que está ligada a un trastorno de una mutación de los sistemas sexuales, y en este caso va a haber una deficiencia enzimática de la glucosamina, guanidina, fosfo, sí, transferasa. En este caso, a gran edad puede desarrollar la gota. Y esto es también multifactorial, porque puede haber la predisposición genética, pero ya les decía, el factor ambiental, la ingesta puede predisponer que esta persona tenga un estado de hiperglicemia y desarrolle una insaciedad y una forma crónica con la formación de gota, ¿cierto?, formación de cálculos, y también un compromiso neuronal. Yo les decía, hay un componente genético que puede predisponer a similar a lo que pasa en la forma activa. Podemos ver estos depósitos que es mucho más severo que la forma activa, ¿no? Para finalizar, vamos a hablar de otro trastorno, en este caso activo, que es la diabetes. En este caso la diabetes es más compleja, no solo es el manejo de la diabetes, ¿no?, sino va a afectar a diferentes niveles a nivel metabólico, pero principalmente va a estar en relación a la respuesta que tiene el receptor de insulina, que va a estar alterada. En la diabetes tipo 2, si hablamos, hay una respuesta alterada, ¿cierto?, de la insulina para que la glucosa ingrese a las células y se utilice como energía, ¿no? Entonces, al haber esto, vamos a producir, ¿cierto?, este trastorno. Ahora, en la diabetes, y esto lo vamos a ver con más detalle con el páncreas, pero simplemente es un páncreas en general. La diabetes puede ser primaria cuando
claro, estos pacientes al no tener insulina muchas veces tienen cuadros más severos que pueden llevar a coma diabético, como la cetoacidosis, que pueden llevar a la muerte. Entonces, es algo, como decía, hay una susceptibilidad genética, hay un estado de autoinmunidad que excluye las células por lo general, y asociado a la autoinmunidad podemos también tener. Sin embargo, la diabetes todos van a ver que esta se produce por encima de los 45 años. Ya deben tener un conocido o familiar que tiene diabetes, ¿cierto? Aquí no hay un proceso inmunitario, no es más metabólico y asociado al medio ambiente, no hay relación con los genes HLA como pasa en la diabetes tipo 1, y hay un conjunto de factores, ¿no es cierto?, que se pueden condicionar para que nosotros desarrollemos, ¿no? Y entre esos, seguramente cuando vemos páginas del síndrome de todos los trastornos que da, que nosotros tengamos ciertos factores, como por ejemplo, una cintura muy ancha durante muchos años, predispone a aquella resistencia. Y a futuro, desarrollemos puede haber diferentes tipos de diabetes dentro de esta, como la diabetes móvil, en la cual se asocian más cosas, una base genética, pero con el trastorno ambiental puede haber una secreción alterada. Existe insulina, pero está alterada, ¿no? Y puede tener también un comienzo a temprana edad. Pero en la diabetes tipo 2, como decía, específica, puede haber una causa secundaria que esté generando pancreatitis, una infección, cosas como la macrolitosis, hemos hablado de la diabetes, se llamaba asociada, ¿no? El uso de corticoides, alguna neoplasia, el síndrome de Down, por ejemplo, es un trastorno genético, famoso más, en el cual estos pacientes tienen tendencia a desarrollar no solo ceguera, sino también predisposición a la dieta de en el embarazo también puede predisponer que uno curse con una diabetes tipo 2, termina el embarazo y luego la paciente puede recuperar. No va a haber una destrucción de los escrotes en forma así específica de comunitaria en la diabetes. Y aquí vemos, ¿no?, tejido pancreático y vemos los escrotes donde van a estar las células. Puede haber también la diabetes tipo 2 por depósitos de forma secundaria, depósitos de unas proteínas que no se degradan como el amiloidosis, que específicamente va a venir a acumular su puede reducir de forma secundaria algo importante para finalizar en la diabetes tipo 2 se produce dos problemas principales, ¿no?, que es la microangiopatía y la macroangiopatía. Lo más importante de la microangiopatía es que daña los vasos más pequeños que alimentan, ¿cierto?, incluso a los vasos y a órganos específicos. Por ejemplo, a nivel de la retina son vasos importantes y pequeños, ¿no es cierto?, que al dañarse por la alteración del metabolismo que se produce, va a producir la retinopatía, ¿no es cierto? A nivel del riñón también, a nivel de los glomérulos, se dañan estos pequeños vasitos que forman parte del glóbulo renal y por ende, por eso estos pacientes producen, ¿no?, ¿es cierto?, y también los nervios. Por eso estos pacientes cuando vayan a ver no sienten dolor, no hay calor, por eso que cuando se golpean el pie o alguna parte del cuerpo no sienten dolor, no sienten calor ni frío, por ende al perder ese tipo de sensibilidad, ¿qué pasa? Se lesionan y no se cuidan, ¿no es cierto? Y por eso tienen, ¿no?, se dan requisitos en las manos. En el riñón, como vemos, va a haber alteración, no solo los testículos, el daño principal va a estar a nivel de los glomérulos, ¿no?, donde van a producir estos depósitos a nivel de los capilares, del glomérulo, y por ende se va a desarrollar la inflamación. En general, un pantallazo de lo que se produce en la diabetes. Esto puede predisponer la diabetes a que estos pacientes tengan infecciones recurrentes como la pielonefritis, que es la crónica, y como ya hemos hablado a nivel del depósito, la retina puede producir daño y este paciente también puede llegar a la enfermedad por las causas de muerte en la diabetes en general tipo 2 va a ser por infarto de miocardio, porque hemos dicho que produce un daño en los vasos.
disquémica que forma parte también de